Un kiwi por 127 yenes. 2 manzanas por 680 yenes. Un melón por 1580 yenes. Wow, estoy impactado. Son como 300 pesos mexicanos, como 15 dólares por un solo melón. Bienvenidos a una aventura más. En este video vamos a hacer algo casual, sencillo, pero que seguramente estará muy interesante. Hoy vamos a visitar un supermercado en Japón. Siempre me ha interesado saber cómo hacen sus compras cotidianas personas de diferentes partes del mundo. Y algo me dice que en Japón veremos cosas bastante inusuales. Por cierto, si alguien se está preguntando cómo grabé ahí en las escaleras, una breve aventura curiosa, les dejaré una pequeña muestra. ¿Qué les puedo decir? Más o menos así se ve un detrás de cámaras de un youtuber. No hay mucho tiempo que perder, acompáñenme, el supermercado japonés nos espera. Este es el supermercado que visitaremos, Olympic. Leí en internet que es un lugar de tamaño razonable, que es de lo más típico, de lo más normal por aquí. Y bueno, primera observación que debo hacer, al parecer mucha gente viene a hacer su supermercado en bicicleta. Está bastante cool. Por cierto, he de recalcar que ninguna bicicleta tiene candado. Todas nada más las dejan aquí estacionadas, confianza al 100. Y miren esto de aquí, estos son los carritos del supermercado. Está súper raro, miren, sacas el carrito así nada más y no tiene nada, es simplemente un carrito vacío, tubular únicamente. Y aquí de este lado tomas las canastas. Entonces agarras una canastita, la puedes ir cargando o la puedes colocar aquí. Y ya armas tu carrito, puedes poner otra ahí abajo si vas a llevar muchas cosas. Yo no sé cuántas cosas vaya a llevarnos, si voy a llevar algo realmente. Me voy a llevar 2, por si se llega a ofrecer, más vale prevenir que lamentar. Entonces ahí está, armas tu propio carrito de súper. Esto ya comienza a ser bastante inusual, amigos míos, no sé ustedes qué piensen. Vamos para adentro, ya quiero ver con qué curiosidades nos encontramos. Caminando por el supermercado japonés. Voy a hablar un poquito bajito porque he notado que aquí la gente es como muy callada, como que si alguien habla fuerte como que se asustan, como que se alarman. Entonces vamos a hablar bajito, suave el helado. Justo entramos y ya nos encontramos con algo que me parece muy raro. Al parecer venden como pulpitos secos, pulpitos deshidratados. De igual manera tenemos estas que no sé si sean... Ay. Perdón. No sé si sean como salchichas, como algún tipo de embutido, pero está caliente, o sea, no está en refrigeración. Creo que son como palitos de queso, por lo que veo en este dibujito. Estos de aquí son empaquitos de pescados, de pescados miniatura, con ajonjolí. No sé si la gente los consuma como algún tipo de golosina, como que los niños se lo llevan de almuerzo a la escuela. Tampoco se me antoja, así que no lo llevaré, pero bastante interesante. Esta de aquí me imagino yo que es la sección como de frituras. Miren lo que me he encontrado. Son frituras como con sabor a taco. Miren la ilustración, es como un japonés vestido de mexicanito. Su bigotito y toda la cosa. No sé qué diga, pero vaya, por la ilustración me imagino que son como papitas con sabor a taco. También tenemos estos que al parecer son como frijolitos, pero en presentación de fritura. Y estas de aquí se ven bastante deliciosas. Son como cornflakes forrados con chocolate, pero están así, entonces no sé si la gente se los coma como una golosina, sin leche ni nada, nada más de esta manera. Aquí tenemos al parecer puros dulces. Los dulces japoneses son bien conocidos por ser muy épicos. Este gatito, según yo, es como célebre, ¿no? Como que es un personaje conocido. No sé si ustedes lo ubiquen bien. Y miren esto, dulces de Pokémon. Antes de venir no sabía si Pokémon realmente iba a ser el hit aquí o si era nada más como un pequeño mito que se tenía. Pero sí he visto muchísimas cosas de Pokémon. Miren, dulcecitos de Pokémon. En general sí se
se ve que hay muchos dulces épicos japoneses. Siento yo que valdría la pena hacer un video como de probando dulces japoneses. Tal vez no un video dedicado como tal, pero incluirlo en algún video. Está ya muy choteada la idea, como que ya muchísimas personas la han hecho, pero si creen que vale la pena lo hago, si no, pues ¿para qué? Y miren esto, hay Kit Kats de diferentes sabores. Kit Kat de fresa, Kit Kat de té verde, Kit Kat oscuro, Kit Kat original. Hemos llegado a la sección de pescado y qué enorme es. De verdad, miren, todo esto de aquí hasta acá. Todo este refrigerador es pescado. Digo, supongo que es bastante obvio, un poco predecible que iba a haber muchísimo pescado. Una gran parte de su gastronomía se basa en el pescado, en los mariscos. Pero wow, de todos tipos, en todo tipo de presentaciones. Miren este de aquí. Como que nada más te venden la piel del pescado, creo yo. Este es como un pescadito perfectamente dividido en dos. Estos chiquititos, miren, no sé cómo se llaman. Creo que se llaman angulas, algo así. No estoy seguro. Camaroncitos mini, como de sopa instantánea parecen. Y por aquí los tenemos enteros. Al parecer te puedes llevar tus pescaditos enteros para tú mismo filetearlos, tú cortarlos a tu gusto. En resumen, mucho pescado en diversas presentaciones. Y sí, he notado que el japonés come pescado día y noche 24/7. Este de aquí, al parecer, es un pasillo prácticamente dedicado a sopas instantáneas. Todo esto de aquí son puras sopas instantáneas. Hasta aquí, hasta acá y aquí finaliza. Y miren esto, nos hemos encontrado sucaritas. Este es el tigre Toño versión japonesa. Nunca pensé ver esto. El tigre Toño es un personaje de una caricatura de anime. No sé cómo se llame, no sé si también se llame Toño o se llame como Toño-san, Toño Sukuru. En adición a ello tienen este cereal con un changuito. Este de aquí, y creo que son los únicos cereales americanos que hay. De ahí en fuera son puros productos nacionales, me imagino. Este niño que al parecer es su cumpleaños todos los días de la semana. En cuestión del pan, esto ya lo había visto en varias tiendas. Tienen estos panes que son muy similares a las conchas típicas que tenemos en México. Ya me puso a dudar si la concha es un pan mexicano. No sé, ustedes cuéntenme. ¿En sus países existe el pan concha? Y al parecer todo esto es una sección de comida instantánea. Como comida de microondas, aparentemente. Miren, estos son como barrita de pescado con una salsa en medio. Estas deben de ser como bolitas de arroz con alga. Camaroncitos con salsa agridulce, me imagino que esto es. Comida instantánea de microondas de diversos tipos. No recuerdo quién me había dicho así como que los japoneses comen muy natural todo y todo muy al momento. Pues yo creo que si hay un pasillo prácticamente lleno de pura comida instantánea, debe significar que no, que también les gusta simplificarse la vida en ese tipo de cosas. En cuestión de jugos, todo es como en cartón. De hecho, sí he notado que en cualquier lugar pides un jugo y sabe muy artificial. Yo imagino que es porque la fruta aquí es muy cara. No sé, estamos por comprobarlo. Vamos al pasillo de frutas. Pues sí, al parecer la fruta en general es bastante cara. Te venden 4 naranjas de un tamaño bastante promedio por 480 yenes. 480 yenes son aproximadamente 80 pesos mexicanos, 4 euros, 4 dólares americanos. Sí había escuchado de esto, de hecho es bastante evidente por la alimentación del japonés promedio. Casi no hay fruta en ningún lugar. Este coctelito, por ejemplo, tiene piña, mandarina y kiwi, me parece. Es un tamaño bastante escaso y cuesta 298 yenes, como 60 pesos mexicanos, 3 dólares, 3 euros. Un solo aguacate por la misma cantidad, 298 yenes. Un kiwi por 127 yenes. Wow, esto está increíble. 2 manzanas por 680 yenes. Son como 130 pesos, como 7 dólares, 7 euros por 2 manzanas. Un melón por 1580 yenes. Si quieres el más pequeño, el más escaso, te cuesta 980. Wow, estoy impactado. Son como 300 pesos mexicanos, como 15 dólares por un solo melón. Y saliendo del supermercado, únicamente agarras tu bolsa de cosas, lo que sea que hayas comprado, regresas tus canastitas, pones tu carrito en su lugar y listo, nos retiramos. Por cierto, ahorita compré un juguito que me pareció muy inusual. Creo que es un jugo como de sabor camote. No sé, vamos a ver a qué sabe. Ay, no sé si me gusta, está
No sabe mal, pero tampoco está exquisito. Me parece fascinante cómo es la alimentación en este lado del mundo. Pues listo, esta fue una visita express por un supermercado cotidiano japonés. Continuemos aventurándonos por las calles. Oh sí, ahora nos encontramos en Disneylandia. Disney Tokio, vinimos a checarlo, verlo, gozarlo. Sé que muchos de ustedes están pensando como Luis, ¿por qué no hiciste un vlog entero de la experiencia en Disneylandia Tokio? Pues sinceramente siento que no sale un vlog realmente entretenido de Disneylandia. No es por decepcionar a nadie, de verdad no es mi intención, pero Disneylandia no suele ser lo que uno se imagina. No me lo tomen a mal, sí está súper cool, está muy divertido, te la pasas increíble, pero el 70% de tu tiempo estás haciendo una fila para ir a alguna atracción. Hasta cuando tienes el pase rápido de las filas, tienes que hacer fila. Hay fila para comprar palomitas. Y no cualquier fila, de verdad, la fila para comprar unas palomitas llega hasta allá atrás. ¿Qué serán? ¿15 minutos de hacer fila? 25 minutos de hacer fila. Por unas palomitas. Hay fila para comprar bebidas. Hay masivas filas para las atracciones. Filas hasta para entrar a un restaurante. Así que no un vlog aquí, siento yo en lo personal que no quedaría tan épico como unos pensarían. Lo que sí tenía muchas ganas de hacer aquí en el parque de diversiones era probar, boom, la nueva camarita tamaño pluma. Muchos de ustedes me lo pidieron en los comentarios así como de ya quiero ver cómo la pruebas, ya quiero ver cómo se ve. Lamentablemente no he podido grabar en ninguna montaña rusa ni nada, como que sí te están checando que guardes todo. Vamos a ver rápida y velozmente una prueba de calidad de esta cámara, bebé. Así graba esta camarita. No es la mejor calidad ni el mejor sonido, pero aguanta bastante, siento yo, más para el tamaño. ¿Ustedes opinen? ¿Qué les parece? Siento que está aceptable, no es una gran maravilla, pero otra vez no estuvo cara, es un tamaño compacto. Siento que es lo que debe de ser. Regresamos a la otra cámara. Como que para montañas rusas, para meterla bajo el agua, porque eso sí está súper cool, puedes meterla abajo del agua sin ningún tipo de funda, eso me convenció. Está bien, cumple completamente su propósito. Pero bueno, regresando a Disney, realmente no quería el hecho de que estamos en Disney que pasara desapercibido, sí quería grabar algo aquí. Se me ocurrió que podríamos hacer una serie de preguntas y respuestas. Tenía ya un ratillo que no hacíamos algo similar. Procederemos a contestar algunas preguntas mientras esperamos en esta fila que aparentemente es de 100 minutos de espera. Por cierto, gracias Chul por sostener la cámara con estos tremendos guantes. Mira nada más los guantes de Mickey Mouse de Chul. ¿Lista para contestar algunas preguntas, Chul? Venga. Vamos a hacerlo. Karen pregunta, ¿por qué eres tan épico, chido, cool y potable? No lo sé, es una buena pregunta. Chul, ¿por qué lo soy? Porque tiene una cabeza llena de potables chinos. ¿Te ves viviendo en un lugar como Japón con un ritmo de vida tan acelerado como el que tienen en sus ciudades movidas? Pues yo creo que sí, de hecho el ritmo de vida no lo siento tan acelerado porque yo vivo en la Ciudad de México, que también es una constante locura. Lo único que me impediría muchísimo vivir en un lugar así es el idioma. No sé nada de japonés y aquí la gente no habla inglés. De verdad como que es muy raro encontrar a alguien que hable inglés. Sería mi único impedimento, pero aprendiendo el idioma sí me podría super adaptar. Hasta me gustan sus costumbres, su manera de llevar la vida. Luis pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que lo puedo hacer en cualquier lado. Brian pregunta, Luisito, ¿qué es lo que menos te gusta de hacer videos? Que pierdes privacidad en muchas cosas. Yo sé que soy yo el que ha decidido hacer mi vida pública, pero de repente todos opinan sobre tus hábitos, sobre la relación que tienes con esta guapísima Manos de Mickey. Como que la gente juzga tu vida constantemente. Lo repito, yo sé que soy yo el que lanza mi vida ahí al internet, pero sí, me gusta todo hacer videos. La única cosita que no me encanta es eso, que todo el mundo siente que tiene el derecho de juzgar tu estilo de vida y pierdes un poquito tu privacidad. Andrea pregunta, ¿qué música escuchas? Pillolingo. No sé si alguien vaya a hallar esto extraño,
pequeño, pero la verdad es que yo no soy una persona que escucha mucho música. Como que constantemente estoy haciendo actividades escuchando música, como que no, estoy como en silencio. Escucho música cuando salgo a algún bar, algún antro, lo que sea, pero así de que yo por lección pongo música, no, como que soy más de estar en silencio. Babyface pregunta, ¿consejo para algún youtuber primerizo? Lo único que les puedo decir, amigos míos, es pierdan la pena. Pierdan la pena de hablar fuerte, hablar en público, que la gente se los quede viendo. A mí me pasa todo el tiempo. Pierdan la pena de subir su contenido. Es obvio que siempre va a haber alguien criticándote, troleándote. Pierdan la vergüenza, tengan confianza, sepan aguantar malos comentarios. Es un consejo veloz, sencillo, fácil de aplicar que yo les puedo dar. Y por último, José Andrade pregunta, ¿puedo ser la última pregunta? Oh, vaya que sí, amigo mío, eres la última pregunta. Y bueno, creo que es hora de terminar este video. Ya anocheció, ya no hay luz. Chul aquí, alumbra. Servicios profesionales de grabación, Chul. Llamen al 01800, Chule te graba. En verdad espero que hayan disfrutado de este video, que les haya gustado, que lo hayan gozado al por mayor. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo disneyesco.